Bien, entonces vamos a continuar con el último tema de esta tercera unidad, el cual básicamente es lo que tienen que realizar en la tarea, en los ejercicios de la parte 3 de la tarea. Tienen que utilizar esto. En sí no vamos a aprender ningún concepto nuevo, ni un método nuevo, es el mismo que ya vimos, método de eliminación gaussiana, ¿sí? Pero lo que va a suceder ahora es que vamos a determinar ahora, vamos a darnos cuenta que estos sistemas de ecuaciones que tenemos aquí son inconsistentes, ¿sí? Para empezar, determinamos que el rango no es de 3, es decir, que estas ecuaciones no son, las tres no son linealmente independientes, ¿sí? Alguna de ellas debe depender de alguna de otra, ya sea en la ecuación de manera de renglón o hay una dependencia en cuanto a la columna, ¿sí? Aquí podríamos, no sé, determinar cuáles de estas serían dependientes, ¿no? Aquí no, a simple vista no podemos observar cuál es dependiente de cuál. Esta primera y esta segunda me suena que son las que son dependientes. Si esta de aquí la divido entre -3, me da -1. Acá en 9 me da -3 de este lado. Aquí me quedaría -2. Entonces, no es completamente independiente porque vemos que la constante x1 y x1 depende de esta, pero en x2, x y x3 sí es dependiente. Si yo la divido entre 3 esto de aquí, me quedaría 2 positivo, aquí vemos que no tiene nada que ver, aquí me quedaría -2, aquí vemos que no tiene nada que ver, pero esta primera incógnita sí no es completamente independiente. Y es lo que habíamos dicho, que la independencia puede ser no solamente de todo el renglón, sino también pueden ser por las columnas, ¿sí? Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, el tema que vamos a ver hoy en qué consiste, pues simplemente tenemos este sistema de ecuaciones y lo intentamos resolver por el método de eliminación gaussiana. Y vamos a ver qué es lo que ocurre mientras hacemos eso. ¿Sí? Cuando llegamos a ese punto, pues ya voy a explicar en qué consiste esto o qué es lo que se tiene que hacer en esos casos, ¿no? Entonces voy a... Eh, Esto básicamente es un sistema inconsistente, ¿no? Entonces voy a formar la matriz. Sería 3, 6, -6, extendida 9, 2, -5, 4 y 6, -1, 16, -14 y -3. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo nuestro sistema de ecuaciones. En la cámara está la idea, lo voy a corregir. Ahí está. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que tenemos. Formamos la matriz extendida, ya sabemos. Y aquí podemos observar pues que este con este no es completamente independiente. Esta variable, la x2 y la x3, o si lo llamamos de otra manera, x, y, z, vemos que hay cierta dependencia de aquí y también de este renglón, ¿sí? Es decir, que si nosotros calculamos el rango de esta matriz, no va a dar 3, ¿sí? Puede ser 2, puede ser 1, necesitaríamos calcular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a solucionarlo, solamente que vamos a utilizar el método de eliminación gaussiana. No es el único método para poder determinar la solución de un sistema inconsistente. Podemos utilizar el método de sustitución, ¿sí? Y al final nos vamos a dar cuenta que sí el sistema es inconsistente porque las ecuaciones no son linealmente independientes y no podemos llegar a una solución como tal, ¿sí? Entonces, en el método de eliminación gaussiana ya sabemos que lo que tenemos que hacer, tenemos nuestra matriz, nuestra diagonal principal,
y tenemos que volver cero la diagonal, la triangular inferior. Entonces, estos de aquí los tenemos que volver cero. Ya sabemos que empezamos siempre con este término por comodidad, ¿sí? Entonces, S2 lo tengo que volver cero. S2 está en el renglón 2, por lo tanto, la operación que yo voy a hacer va a reemplazar el renglón 2 y va a ser, pues yo tomo, no sé, el que quiera. Como este de aquí ya está negativo, pues voy a tomar directamente este de aquí, ¿sí? Que sería básicamente multiplicar por 2 el renglón 3 y sumarle el renglón 2, ¿sí? No hago cambio de signo porque ya este es negativo, ¿no? Entonces, multiplicar por 2 el renglón 3, eso nos da 2 por menos uno nos da menos 2, 2 por 16 sería 32, 2 por menos 14 sería menos 28 y en el extendido sería menos 6. Tomamos el renglón 2, que es 2 menos 5, 4 y 6, ¿sí? Entonces aquí se elimina, queda 0. Esto sería 27, esto de aquí sería menos 24 y esto de aquí sería 0, ¿sí? Entonces reemplazamos lo que viene siendo el nuevo renglón 2. Y nos queda de esta manera, ¿no? De ahí vamos a eliminar este 1 de aquí, ¿sí? Está en el renglón 3, entonces el renglón 3 va a ser sustituido por ¿quién? Obviamente no puedo usar el renglón 2 porque aquí ya hay un 0, entonces tengo que utilizar a fuerza el renglón 1. Y vamos a tomar eh, el renglón 1, simplemente lo tomamos tal cual está, y le vamos a sumar 3 veces el renglón 3. De esta forma, como este ya es negativo, pues ya el cambio de signo aquí está implícito, además. ¿Sí? Entonces, el renglón 1 sería 3 6 menos 6 9. El renglón, 3 veces el renglón 3 sería menos 3. 3 por 16 sería 38. No, 48. Este por 3 sería 42. Y el último sería menos 9. Este 0, 54 menos 48 y este sería 0. Este es el nuevo renglón 3. Está. Nos queda de esta manera. Aquí estamos observando que del lado de la igualdad nos están quedando valores a 0, ¿no? Vamos a ver qué ocurre eso, vamos continuando, ¿no? Ahora vamos a tomar este 54. Dejen checo si ese primer problema que tomó realmente existe una respuesta. Eh, sí, sí hay respuesta. Entonces, vamos a continuar. Vamos a eliminar eso, entonces eso está en el renglón 3, va a ser reemplazado. No podemos utilizar el renglón 1, tenemos que utilizar a fuerza el renglón 2. Eh, nos van a quedar números grandes, pero no hay de otra.
Entonces 54 veces el renglón 2 nos da 27 por 54. 54 por 24. Sabemos que aquí ya la primera posición es 0, ¿no? Ahí se me olvidó anotar. De aquí extendido sigue 0. Entonces el de abajo va a ser 0 menos 1458. Este es menos por menos se va a volver más y sería 48 por 27. Nos da 1296 y aquí es 0. ¿Y qué pasa? Todo el último renglón se vuelve 0. ¿Sí? Entonces es donde yo les decía, pues aquí comprobamos que el rango de eh, esa matriz pues no es 3. ¿Sí? Entonces nos queda esto, término aquí, 3, 6, menos 6, 9, 0, 27, menos 24, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Sí? Entonces ya en este punto, nosotros si continuamos con eliminación gaussiana, no vamos a poder llegar a absolutamente nada. ¿Sí? Porque aquí nos está diciendo que la tercera incógnita, que para este mi caso es z, pues no es posible determinarla, porque aquí tendríamos que tener el valor al menos de 1, y podríamos decir que z es igual a 0. Pero como aquí no está el valor de 1, pues simplemente se eliminó. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Sí? En esta situación lo que nosotros hacemos es esta última ecuación. ¿Sí? De aquí nosotros podemos tomar, no sé, pueden tomar el valor de X, pueden tomar el valor de Y o pueden tomar el valor de Z. Ahí es el que ustedes quieran, ¿no? Y dejar estas dos ecuaciones, porque recordemos que estas dos de aquí siguen siendo ecuaciones, ¿sí? Solamente que eh, está aquí en forma matricial, nosotros sabemos que de aquí podemos pasar a sistema de ecuaciones y solamente nosotros vamos a escoger una incógnita, vamos a escoger una de nuestras incógnitas originales, X, Y, Z, y la vamos a dejar dependiente, es decir, yo escojo el valor de X y ese valor de X yo lo voy a proponer y en consecuencia voy a determinar cuánto va a valer Y en función de este X, cuánto va a valer Z en función de esta X que yo estoy proponiendo. Entonces, van a escogerlo de esa manera. En la respuesta del libro, de la tarea del problema, lo que están haciendo, como aquí quedó en el último renglón, pues simplemente toman la variable Z, ¿sí? La variable X3, y es la que queda como propuesta. Es decir, que si nosotros pasamos de aquí, y lo voy a anotar aquí abajito, a nosotros de esta última matriz, pudiéramos sacar un nuevo sistema de ecuaciones que va a estar definido por 3, 3 por la variable, recordemos que esta columna pertenece a X, a Y y a Z. ¿Sí? Entonces sería más 6Y menos 6Z igual a 9. Esa es mi primera ecuación que sobrevivió después de aplicar eliminación gaussiana. Luego, la otra sería 27Y, porque aquí hay 0, 0 por X0, menos 24Z igual a 0. Esta es la segunda ecuación que sobrevivió después de aplicar eliminación gaussiana. ¿Sí? Entonces, aquí, pues lo más fácil, como la única incógnita que está presente en ambas ecuaciones es z, pues es por eso que se toma z. Nosotros definimos que z va a ser igual eh, a z, es decir, a un valor. ¿Qué valor? Cualquiera. Porque este sistema de ecuaciones lo que tiene la peculiaridad es de que, a como está, es un sistema inconsistente que va a tener infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas soluciones? Porque el valor de z puede ser cualquier valor que ustedes propongan. Puede ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, y en función a eso, pues vamos a tener una respuesta para x y una respuesta para y. ¿Sí? Es decir, que no hay un solo punto donde se cruzan. ¿Y eso por qué pasa? Muy, muy fácil, eso pasa porque las ecuaciones no eran linealmente independientes. Y nosotros vimos que cuando no eran linealmente independientes, eso ocurría porque las dos líneas son paralelas o
la ecuación que describe ese comportamiento, simplemente vemos que es una línea y encima está la otra, entonces tiene múltiples posiciones donde se puede cruzar, ¿sí? Algo así. Entonces, es por esa razón que este sistema es inconsistente o simplemente podemos decir que tiene múltiples soluciones, tiene infinitas soluciones, ¿sí? Y eso obedece a este hecho de que 0 es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si aquí nos hubiera quedado 0 y aquí nos hubiera quedado 1? Entonces, eso no es posible, ¿no? Y eso significaría que esta última ecuación está mal escrita. Hay un error algebraico en esta última ecuación y puede suceder cuando ocurre esto, que 0 es igual a 1. Entonces, aquí, esto recordemos que el extendido es una igualdad, 0 es igual a 0, exactamente, sí es correcto, pero 0 no es igual a 1. Entonces, eso significa que simplemente no existe, o sea, que esa tercera ecuación no está bien planteada. Y por eso en la respuesta del libro hay una respuesta que dice no existe, ¿sí? Porque nos da 0 igual a 1 o 1 igual a 0. Eso no es posible, ¿sí? Entonces, eso es una inconsistencia o simplemente está mal formulado eh, lo que viene siendo la ecuación, está mal planteada, ¿sí? Entonces, en este punto, ya llegado en esta situación, pues nosotros podemos darle un valor a z, ¿sí? ¿Y por qué z? Porque está en ambas ecuaciones, ¿sí? Si fuera x la que estuviera en ambas, pues tomamos el valor de x y lo proponemos, ¿sí? No significa que no pudiéramos proponer un valor para X, también lo pudiéramos hacer, solamente que en esta situación, en estas ecuaciones que sobrevivieron, pues Z es la única que está en ambos puntos, por así decirlo, ¿sí? Entonces aquí por esa razón se toma Z, porque Z está presente en ambas ecuaciones y X no. También pudiéramos tomar Y, porque Y está presente en ambas ecuaciones, ¿sí? El valor de X, pues sería complicado. En este sistema, así como nos quedó, no nos serviría de nada porque X no está presente en esta segunda ecuación. De hecho, si quisiéramos tomar el valor X para calcular Y y Z en función de X, tendríamos que irnos más bien al sistema original, ¿sí? Sobre el sistema sobre el que partimos, este de aquí. Pero bueno, llegado a este punto, pues la situación aquí recomendable es o toman Y o toman Z para dejarlos en función de eso los resultados. Aquí en el libro, en las respuestas de ese ejercicio, pues tomaron Z, por eso lo estoy dejando sin Z para que vean cómo se soluciona. Bien, una vez hecho eso, significa que yo de esta ecuación, pues voy a despejar Y, porque ya conozco el valor de Z, yo sé que el valor de Z es un valor propuesto. Entonces yo necesito determinar el valor de Y en función de Z. Y Z no es la conocida. Entonces simplemente lo despejamos. Esta negativo pasa a positivo, entonces me quedaría 27Y igual a 24Z. Está multiplicando, pasa dividiendo. Eso significa que Y va a ser igual a 24 sobre 27Z. ¿Sí? Esto, si lo dividimos entre 3, nos va a quedar 8 por 3, 24. Entonces es 8 y abajo es 9. 9 por 3, 27. Entonces queda 8 novenos de Z. Esta es la respuesta. Este es el valor de Y en función de Z. Si yo a Z le doy el valor de 1, pues ¿cuánto va a valer Y? 8 sobre 9. Si yo a Z le doy el valor de 2, ¿cuánto va a valer Y? Pues 8 por 2, 16 entre 9. ¿Sí? Así. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo con esta de aquí, con la primera ecuación. Solamente que, ojo, en esta primera nosotros queremos el valor de X que dependa única y exclusivamente del valor de Z. Es decir, que tengo que despejar X. Entonces, si tomo esa ecuación, esto pasa a ser otro lado. Está eh, positivo, pasa a negativo, está negativo, pasa a positivo, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que este 3
que está multiplicando pasa dividiendo. Pero antes de hacer eso, quiero explicar también esta cosa aquí. Yo quiero el valor de x en función única y exclusivamente de z. Y aquí tengo que x va a depender, o el valor va a depender tanto de y como de z. Y yo no es lo que quiero, yo quiero que dependa únicamente de z. Entonces, ¿qué hago? Pues yo ya determiné que el valor de y equivale a esto en z. Entonces lo que hago simplemente sustituyo. 3x va a ser igual a menos 6 veces y, que y yo ya la definí, que en función de z va a valer esto. Entonces es 8 sobre 9 de z más 6z más 9. Y simplemente continúo. Entonces, hago el desarrollo. Esto de aquí, al final de cuentas, es un número multiplicado por z, y aquí tengo este otro número multiplicado por z, es decir, que estos dos se pueden sumar, solamente que aquí va a ser parte fraccionaria, es decir, sería, es 48 entre 9, eso no tiene parte exacta, sería la parte en formato fraccionario, sería 16 sobre 3, ¿sí? Entonces, si eso lo sumo con más 6, pues nos va a dar, lo pongo aquí, 34 tercios, ¿sí? Si lo queremos expresar de esa forma, sería 34 tercios. Entonces sería 3x va a ser igual, perdón, estaba negativo, es menos 48 entre 9 más 6. Eso nos va a quedar 2 tercios. Ahí está. Entonces va a ser 2 tercios de z más 9. Y ahora sí, ese 3 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Divide a ambos términos. Ojo, divide a este y a este. Entonces pasa dividiendo, pero como aquí hay un 3, se vuelve entonces 2 novenos de z. Y este 9 entre 3 nos da 3. ¿Sí? De esta manera. Profe, ¿dónde saqué el 40? 48. 6 por 8. 48 entre 9. ¿Sí? Más este 6. Multiplica el numerador, el 6 por el numerador y lo divide entre el Sí, pues denominador. aquí es nomás desarrollo, pues es la parte del álgebra. Este 6 está multiplicando a 8 sobre 9. Entonces 6 por 8 es 48 entre 9 más 6, porque estos están acompañados por la misma incógnita. Es como si tuviera una x más 2x. ¿Cuál es el resultado? 3x. ¿Sí? Nomás que aquí es z. Pero esta parte es fraccionaria, pero se sigue sumando. Que es una diferencia porque aquí es negativo, ¿no? Es decir, lo voy a poner aquí en la calculadora para que, por si están teniendo problemas. Sería menos 6 por 8 entre 9. Nos da esta parte, ¿sí? Que como les digo, no es parte, no es una fracción, no es un valor exacto, pues no es un número no nos da un número exacto. Pero esto al final de cuentas tiene que ser sumado con este más 6. Nos da esto, ¿sí? Y yo, para no manejarlo en decimales, porque la respuesta en los ejercicios no está en decimales, pues lo pongo en su parte fraccionaria, que me da 2 tercios, ¿sí? Por eso aquí pongo 2 tercios de z. Aquí está. Y este 3, como les digo, que está multiplicando, pasa dividiendo, pero como ya está siendo dividido aquí por 3, pues pasa a ser dividido ahora por 9. Este 3 pasa dividiendo al 9, pero 9 entre 3, pues sabemos que es 3. Y ahí está, ¿sí? Entonces ahora sí vamos con el libro, vamos a ver las respuestas, a ver si coinciden a lo que llegamos. Es el primer ejercicio, ¿sí? Es este. Entonces sería, aquí este es, para mí es z, x3 para mí es z, x2 es y x1 es x, ¿no? Vemos que y me va a quedar 8 sobre 9 de x3, que es z, está correcto, y aquí está lo mismo, 3 más 2 novenos de z, ¿sí? Que es lo que yo llegué. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que les quería comentar, pues esto que estamos viendo ahorita no es un tema nuevo como tal, simplemente es una situación particular donde nosotros utilizamos un método de eliminación gaussiana para llegar o solucionar un sistema de ecuación y nos enfrentamos a esto, donde todos los de abajo se vuelven cero. Ojo, todos los de abajo tienen que volverse cero, porque si aquí vemos un 1 y todo lo demás cero, significa que eso no puede tener solución, porque esa tercera ecuación que me dieron no es correcta, no está bien planteada.
Sí, ahí no está bien planteada la ecuación, entonces ahí simplemente no se puede hacer nada y se dice que no existe. Sí, porque no es posible que 1 sea igual a 0 o que 0 sea igual a 1. Entonces, si alguno de estos nos quedara aquí un 1, eso es una inconsistencia, pues 0 no puede ser igual a 1, por lo tanto, este sistema de ecuaciones está mal, sí, está mal planteado. ¿Cuáles de las tres ecuaciones? Pues no podríamos saber, necesitaríamos analizar y ver cuál de estas ecuaciones está mal planteada. Pero ya automáticamente ahí decimos que no se puede determinar ni un solo valor, porque alguna de esas ecuaciones, sea en sus columnas o en sus renglones, está mal planteada. Por eso esa igualdad no se está cumpliendo. Y el otro caso es donde todo lo de abajo queda cero, ya sea que aquí quede o que quede en este de acá. Eso es invariante. Si el segundo renglón se vuelve completamente de ceros, no importa, simplemente significa que el rango es 2 y de esta ecuación nosotros vamos a tomarlo, pues vamos a volverlo o vamos a regresar de esta matriz, lo vamos a expresar otra vez en forma de ecuaciones y vamos a proponer un valor. ¿Que ese valor quién va a ser? Pues el que esté presente en ambas ecuaciones. Aquí igual pudimos haber dejado en función de y, porque y está presente en estas dos ecuaciones. ¿Por qué lo hice de z? Porque así viene el resultado en el libro, para comprobar. Profe, ¿y por qué da Pero, menos? mande. ¿Por qué le terminó dando 2 novenos y luego el más 3? ¿Cuál dos? Este de aquí, 2 novenos, más 3, porque este 3 que está multiplicando pasa dividiendo a los dos términos. Al término de 9, pues 9 entre 3 es 3, ¿verdad? Sí. O sea, 9 entre 3 es 3, por eso salió ese 3 aquí. ¿Por qué se volvió 2 novenos? Porque al pasar dividiendo este 3, ya está siendo dividido por 3. Entonces aquí lo que nos queda básicamente es que ahí me brinqué pasos algebraicos para no hacer más extenso el problema, pues. Pero lo voy a hacer aquí otra vez. Sería 2 tercios de z más 9. Dividido entre 3. Como son dos términos independientes, tenemos que separar esta división. 2 tercios de z sobre 3 más 9 sobre 3. Ley de la tortilla. Internos por internos, externos por externos. 2 sobre y 9 entre 3 es 3. Entonces, ¿qué nos queda? Sí, me brinqué todos esos pasos algebraicos y los hice mentalmente para no utilizar otra hoja, pues para que me quedara el problema resuelto solamente en eso. ¿Sí? Entonces, por eso es 2 novenos. Este 3 pasa acá, pasa dividiendo, pero como también estaba dividiendo por 3, entonces al final queda multiplicando este 3 y se vuelve 9. Y este 3 también divide este 9, 9 entre 3 es 3. ¿Sí? Con eso queda claro. Sí, ya, profe. Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el resultado. Ese es lo de aquí. Y básicamente esto simplemente es una situación donde este sistema de ecuaciones tiene múltiples soluciones. ¿Por qué? Porque z puede tomar múltiples valores. Z puede valer menos 1, puede valer 2.3, puede valer menos 5.1. Y en base a ese valor de z, nosotros vamos a tener un valor de y. Sí, que aquí nomás se sustituye y vamos a tener un valor de x que aquí nomás sustituye. Entonces, este es un sistema indeterminado o inconsistente, como quieran llamarlo. De hecho, el término correcto es indeterminado. Aquí puse inconsistente. Inconsistente es cuando tenemos una diferencia. Cuando aquí nos da 1 y aquí 0 es inconsistente porque no se cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces, simplemente es esa situación. ¿Y ahí qué hacemos? Simplemente dejamos las soluciones, nuestras incógnitas, en función de algo, de alguna otra incógnita. ¿Sí? En este caso sería Z. Bueno, otra cosa, perdón, también que se me olvidaba. La inconsistencia ocurre cuando aquí hay un 1 y acá es un 0. Si aquí yo tengo 1 y aquí 0, significa que Z es igual a 0.
La inconsistencia ocurre cuando del lado de aquí, que sabemos que estos son los coeficientes que acompañan a las incógnitas, yo veo que todo es 0 y de aquí tengo un número diferente de 0, entonces eso es una inconsistencia, entonces ahí no hay solución absoluta. O sea, las ecuaciones están mal planteadas. Pero si yo aquí tengo al menos un 1 y de acá yo tengo un 0, eso no es una inconsistencia. Simplemente nos están diciendo que ese 1 en la columna que esté va a ser la incógnita X, Y o Z y simplemente vale 0. Ojo con eso. Entonces, si aquí hay un 1 y aquí hay un 0, no importa porque nos está diciendo que Z es igual a 0. Cosa al revés, si aquí hubiera un 1, pues aquí no hay ninguna incógnita, entonces ese 1 aquí es igual, aquí no hay ninguna incógnita, entonces no puede, no hay solución como tal, pues eso no existe, por así decirlo. Entonces, ojo, aquí tiene que haber al menos un 1. Si aquí no hay un 1, entonces eso está mal. Eso no existe. En el independiente hay 0 y en los demás hay un 1, es inconsistencia, dice, profe. Exactamente, si aquí hay ceros y aquí hay 1. Sí, porque nos va a quedar de cuenta que de aquí, recordemos, esto para mí es una ecuación, solamente que está en forma matricial. Entonces, supongamos que aquí aquí me da un 1 y acá me da un 0. Entonces, 0 por X, 0. 0 por Y, 0. 0 por Z, 0. Igual al término independiente, que en este caso sería un 1 o cualquier número que fuera. De este lado tengo ceros y de este lado tengo 1. Eso es inconsistente. Caso contrario, que aquí me hubiera dado un 1 y acá me da un 0. Pues bueno, 1 por Z, Z, igual a 0. Aquí sí hay solución, porque estamos diciendo que Z vale 0. ¿Sí? Ahora sí con eso entienden la diferencia. De esto de cuando todos estos de aquí son ceros y aquí hay un número, es inconsistente, porque no se cumple la igualdad. Caso contrario, si aquí hay un 1 o muchos unos, no importa si hay un 1, con que al menos haya un 1 y aquí hay un 0, no significa que no sea consistente. Simplemente nos está diciendo que esa incógnita va a valer 0. ¿Sí? Es la diferencia. Eso se me andaba pasando, ¿no? Ahorita lo estaba explicando de otra manera, de esa situación. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso queda claro. ¿Puedo resolver algún otro problema? Resuelvo uno u otro para que veamos. Sí, voy a poner en pantalla lo que vienen siendo la lista de los problemas. Bueno, por ejemplo, este 2 dice que no existe. Es este de aquí. Dice que no existe. Vamos a ver qué pasa ahí, porque el resultado de ese problema es no existe. Bien. Entonces lo voy a anotar aquí en su forma matricial. Sería 1, 1, menos 1, extendido 7. 4, menos 1, 5, extendido 4. 6, 1, 3, extendido 20. Vamos a ver qué sucede en ese problema, ¿no? Igual utilizando eliminación gaussiana. Como que la cámara está muy abajo. Ahí está. Ok, entonces nuevamente lo mismo. Esta es la diagonal principal. Tenemos que volver la triangular inferior 0. Empezamos por este 4, como siempre lo hemos hecho. Entonces el renglón 2 va a ser reemplazado por, voy a tomar, no sé, el renglón 1, no importa cuál tome, si el renglón 3 o el 1. Entonces, el renglón 1 lo voy a multiplicar por 4 menos lo que vale el renglón 2. Entonces, 4 veces el renglón 1 sería 4, 4, menos 4, 28. Y menos el renglón 2. El renglón 2 es menos 4, 1 positivo, 5,
y 4. 0, 5, sería 1, y aquí sería 32. Sí, entonces ese sería el nuevo renglón 2. Menos 5 ahí, creo. Mande. En el renglón 2. Ah, cierto, perdón. Aquí es menos 5 y este es menos 4 también. Lo anoté tal cual, ahí se me fue. Este sería menos por menos es más, sí, cierto. Entonces aquí es 5, sería menos 9 aquí. Y este sería 24, sí, cierto. Ahí se me fue. Sería menos 4, menos por menos es más, ¿ok? Menos por 5, menos 5 y menos 4, sí. Entonces sería 1, 1, menos 1, 7, 0, 5, menos 9, 24. El último es 6, 1, 3 y 20. Ahí está. De ahí atacamos a este 6, que está en el renglón 3. Y tenemos que utilizar a fuerza el renglón 1. Entonces el renglón 1 lo multiplico por 6 y le resto el renglón 3. Entonces 6 veces el renglón 1 sería 6, 6 menos 6, 42. Y menos el renglón 3. El renglón 3 sería 0. Ah, perdón, estoy con otra cosa. Ese renglón 6 es 6. Es menos 6. Sería aquí menos 1, menos 3 y menos 20. Entonces es 0, es 5, es menos 9 y este nos da 22. ¿Sí? Y lo reemplazo y ahí ya estamos viendo dónde va a salir esa inconsistencia. Ahorita lo van a ver. 0, 5, menos 9, 24. 0, 5, menos 9, 22. Alguno de estos dos va a tener la inconsistencia. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque es prácticamente la misma ecuación, solamente que no está igualado al mismo resultado. Entonces, y eso no es posible, porque si estos tuvieran el mismo valor, se tiene que cumplir con esta condición y automáticamente no van a cumplir, no se va a cumplir esta igualdad. ¿Sí? Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer. ¿Cómo? Atacamos a este 5 lo vamos a eliminar porque pertenece a la triangular inferior. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver que de aquí va a salir la inconsistencia. Sería el renglón 3 va a ser reemplazado por renglón 2 menos renglón 3, porque es exactamente el mismo, solamente que el renglón 3 le vamos a cambiar el signo negativo. Entonces el renglón 2 es 0, 5, menos 9, 24, menos el renglón 3. El renglón 3 es 0, menos 5, 9, menos 22. 0, 0, 0 y 2. Ahí está la inconsistencia. Si nosotros lo continuamos, lo desarrollamos, 7, el renglón 2 no lo modificamos, el renglón 3 lo modificamos y nos quedó de esta manera. Ahí está la inconsistencia, pues, ¿sí? ¿Y por qué? Nuevamente, recordemos que esto es X, Y y Z. Lo formulamos nuevamente en su forma de ecuaciones, de sistema de ecuaciones. De aquí sabemos que va a ser 1 por X, X, 1 por Y, Y, menos 1 por Z, menos Z, igual a 7, del renglón 1. Del renglón 2, 0 por X, 0. Entonces la X no está. 5 por Y, 5Y. Menos 9 por Z, menos 9Z, igual a 24. Con este, 0 por X, 0. 0 por Y, 0. Z por 0, 0. Entonces tengo todo en 0 aquí, igual a 2. ¿Sí? Esa es una inconsistencia. 0 no puede ser igual a 2. ¿Sí? Y es lo que yo les explico ahorita. Caso muy diferente.
que aquí me hubiera quedado un 1 y aquí me hubiera quedado un 0, pues 1 por z, z igual a 0. Z es igual a 0. Pero aquí en este caso no, porque de este lado no hay ninguna incógnita. Esa es la inconsistencia. Por eso aquí lo único que podemos decir es que no existen. ¿Sí? Hasta ahí termina ya eso, profe. Sí, ahí termina. Aquí simplemente decimos no existen porque las ecuaciones no están bien planteadas. Estas ecuaciones de alguna manera no están bien planteadas. Y si le damos el valor nosotros a quien quiera, recordemos X, Y, Z, y proponemos valores, vamos a ver que no se cumplen esas igualdades. Si yo propongo aquí un valor, no se van a cumplir las igualdades porque no están bien planteadas esas ecuaciones. Sí, entonces es un sistema inconsistente o indeterminado. No sé cómo lo llaman en el libro matemáticamente correcto, no sé. Creo que es inconsistente. Indeterminado es cuando hay un montón de soluciones y no podemos determinar una única solución. Inconsistente es porque esto no es posible. ¿Sí? Entonces eso es una inconsistencia. Y aquí termina el problema. Simplemente este sistema de ecuaciones no existe porque las ecuaciones no están bien planteadas. 0 no puede ser igual a 2. Es una inconsistencia. ¿Sí? Como les digo, nuevamente, caso contrario, si ese último renglón me hubiera quedado así, X, Y, Z, lo pasamos a forma de ecuaciones. 0 por X, 0. 0 por Y, 0. 1 por Z, Z. Este signo para mí es la igualdad. Esto sí tiene solución. Z vale 0. Simplemente es eso. Vale 0. ¿Sí? Aquí no hay una inconsistencia. Simplemente Z vale 0. ¿Sí? Entonces, cuando aquí tenemos de este lado puros ceros y de este lado tengo un número, pues ahí no se puede resolver y simplemente no existe esa solución para ese sistema de ecuaciones porque el sistema de ecuaciones es inconsistente, está mal planteado. Si aquí hubiera habido un cero, pues la cosa cambia. Ya podemos decir que, bueno, se dejan las soluciones en función de una variable propuesta. ¿Por qué? Porque ese sistema tiene múltiples soluciones. Es indeterminado en una única solución porque hay muchas. ¿Sí? Esa es la forma o el término correcto. Y eso sería todo. Entonces, como les digo, no es un tema nuevo como tal, simplemente es una situación o algo que ocurre cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. Nuevamente, les digo, en esta ecuación vemos que el rango de la matriz no es 3, es 2. Y con la opción de que aquí esa ecuación está mal planteada, porque no cumple la igualdad. ¿Sí? Y el rango puede ser cualquier número siempre, profe. El rango de aquí, el rango puede ser 1, 2 o 3. 0 no, porque para que sea rango 0, una matriz tenga de rango 0, significa que todo es 0. Absolutamente todo es una matriz llena de 0. Ahí es el rango 0. Entonces, cuando ya tenemos un número diferente de 0, ya no, el rango ya no puede ser 0. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? Pues de qué tantas ecuaciones independientes tenemos. El rango nos dice qué tantas ecuaciones son independientes, tanto en renglones como en columnas. ¿Sí? Entonces, si el rango es 2, significa que tengo yo 2 ecuaciones independientes, que es lo que tengo aquí. Estas 2 ecuaciones son independientes porque no se eliminaron por completo. Esta vemos que depende de alguna de estas, por eso se eliminó. ¿Sí? Si estas dos se hubieran eliminado, que también puede pasar, que todo esto se llene de ceros, significa que nomás tengo una ecuación independiente, que sería la primera. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ese caso? Pues hay un montón de soluciones porque no podemos determinarlo a un solo valor porque no tenemos las 3 ecuaciones necesarias para validarlo, para encontrar la solución. ¿Sí? O el rango puede ser 2, que en este caso podríamos argumentar que es 2 porque esta tercera ecuación, para empezar, no es independiente y está mal formulada. ¿Sí? Porque no cumple esa igualdad. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Pero siempre van a ser 1, 2 o 3 el rango, esos números nada más.
Ah, no, eso depende, no, depende. Si es una matriz de 4 por 4, si son 4 ecuaciones y 4 incógnitas, el rango para que se solucione ese, ¿de cuánto debe de ser? Pues del 1 al 4, me imagino. Exactamente. Y para que se solucione tiene que ser rango 4. Las 4 ecuaciones tienen que ser independientes. Entonces aquí yo siempre he planteado de 1 a 3 porque hemos resuelto únicamente sistemas de 3 ecuaciones. ¿Sí? Si el sistema es de 5 ecuaciones, ¿cuál es el rango que debe tener para que se solucione? Rango 5. ¿Sí? ¿Y cómo determino el rango? Pues ya lo explicamos. Simplemente volvemos la triangular inferior, la volvemos cero, y si vemos que en algún renglón que se llena de ceros, pues ya con eso determinamos que el rango va bajando. Aquí veo que solamente este se me llenó de ceros, entonces el rango es 2, porque en estas dos quedaron números. Si fuera un sistema de 4 por 4, veo que acá quedaron ceros y acá quedaron ceros, pues el rango es 2, porque estos dos renglones no quedaron llenos de cero. Si es un sistema de 4 por 4 y aquí hay números y aquí está lleno de ceros, pues el rango de la matriz es 3, porque tengo 3 renglones que no están completamente llenos de cero. Sí, eso lo expliqué en los primeros videos cuando vimos rango. Sí, y el rango máximo depende del número de renglones, es lo que expliqué. Si tenemos 3 renglones, el rango máximo de esa matriz es de 3. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Pues tienen que calcular. ¿Sí? Si tenemos 4 renglones, pues el rango máximo de esa matriz es 4. Va de 1 a 4. ¿Cuál es? Pues se tiene que calcular. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya este tema es el último, ¿no? Entonces ya el viernes de la semana que viene vamos a tener una clase el miércoles de la semana que viene voy a tener otra clase así, ¿no? Para resolver dudas, y el viernes sería el examen de la siguiente semana. ¿Sí? ¿Qué temas van a venir? Pues todos los que vimos: rango, solución de sistemas de ecuaciones. Que al final de cuentas, ¿cómo calculamos el rango? Pues el rango lo pueden calcular por método de operaciones elementales, que es básicamente esto: eliminación gaussiana. Ya se lo saben. ¿Sí? Vimos el método de Kramer, el método de matriz inversa, todo eso ya lo saben, pues. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda resolviendo la tarea, pues el miércoles la vemos. ¿Sí? Profe, lo podemos hacer por el método ese que es cruzado. O sea, que pone las dos primeras columnas de como si fueran independientes. Creo que es, Para hacer en específicamente lugar de qué. usar este método, el de operaciones elementales, creo que se llama. Ajá. El otro método es el que le digo que ya lo último se empiezan a multiplicar de abajo hacia arriba, pero negativos. Ajá, pero ¿para qué quieres hacer eso? Para calcular Para, que para sacar la, ¿cómo le explico? la solución o Sí, para calcular el rango. no, es para la solución, pues. Ah, ok. Para la solución, pues ese método que tú me estás pidiendo es básicamente el método de Kramer. ¿Sí? Sí, es que es el que se pone en las dos primeras columnas, pues, del otro lado. Ajá, exactamente. El método de Kramer, pues ya lo vimos. Nos dice el método de Kramer que la solución de X va a ser el determinante principal de la matriz de los términos que están acompañados por incógnitas, es decir, de esta matriz, no la extendida, le sacamos su determinante, ¿sí? Sobre el determinante 1, donde el determinante 1 va a ser esta misma matriz no extendida, solamente reemplazamos esta columna por estos términos de aquí, y los ponemos aquí. Y calculamos el determinante como siempre lo hemos hecho. ¿Qué método? Cofactores, método de diagonales, método de operaciones elementales, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ese es el método de Kramer, es lo que expliqué clases antepasadas. Pues también pueden utilizar eso para solucionar un sistema de ecuaciones. Sí, o sea, son diferentes métodos los que se enseñan. Pues cada quien utiliza el que el que le parece más sencillo. Y El, este método de Kramer, mande. el lunes vamos a tener clase. El lunes, pues lo que me estaban comentando, no, creo que en esta clase no, fue en otra clase que me comentaron que creo que el lunes es asueto.
chequen ahí su horario. Según esto, a lo que me dijeron ustedes como alumnos, me dijeron algunos ahí que el lunes es asueto, ¿no? Voy a detener la grabación porque esto no es necesario que aparezca ahí en YouTube, ¿no? Van a decir después que no quiero dar clases.